Imagina recibir una promesa directa del cielo: libertad, abundancia, tierra fértil, pero en vez de llegar rápido, eres llevado por un camino seco, largo, asfixiante. La esperanza se mezcla con el polvo y surge la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué algo que podría durar días, duró décadas? Esa no es solo la historia de un pueblo antiguo, es el retrato del alma humana. ¿Cuántas veces te has sentido atrapado en un desierto interior, entre lo que Dios prometió y lo que tus ojos aún no pueden ver? Entre la fe y el miedo, entre el pasado que grita y el futuro que guarda silencio. Israel caminó 40 años por el desierto, no porque Dios se hubiera olvidado, sino porque Él estaba formando algo dentro de ellos. Era más que una travesía geográfica, era una jornada espiritual, una batalla contra el corazón esclavo, contra las cadenas internas que ni siquiera Egipto logró forjar del todo. En este video vas a entender el porqué del silencio de Dios, el valor de la preparación espiritual y cómo el desierto revela quiénes somos realmente. Vamos a explorar los errores, las caídas, las pruebas y también los milagros y la promesa de una vida transformada. Así que prepárate. Esta jornada es intensa, real y va a confrontarte, pero también puede liberarte. Si estás en un desierto y no entiendes el motivo, quédate conmigo hasta el final. Y antes de que empecemos, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita, porque la palabra va a arder como fuego en el corazón, y puede que este video sea el inicio de tu jornada de liberación. Se suponía que sería simple, directo, 11 días entre Egipto y la tierra prometida. Pero lo que debería haber sido una ruta corta se transformó en una jornada de 40 años. Y enseguida surge la pregunta que resuena hasta hoy: ¿por qué Dios alargaría tanto una promesa? ¿Qué estaba viendo Él que el pueblo no veía? Es aquí donde comenzamos a entender que no toda demora es castigo, a veces es preparación espiritual. Dios no solo estaba llevando a Israel a un lugar geográfico, Él estaba formando una nueva identidad. El pueblo salió de Egipto en cuestión de días, pero Egipto aún vivía dentro de ellos, en sus actitudes, miedos y reacciones. Se necesitaba más que milagros visibles, se necesitaba transformación interior. La travesía era el escenario donde se romperían las cadenas internas. El desierto muchas veces se confunde con abandono. Pero ¿y si fuera cuidado disfrazado? ¿Y si Dios no quiso que entraran rápidamente para que no llevaran la mentalidad de esclavos dentro de la promesa? El corazón aún estaba moldeado por un código de supervivencia, no por la fe. Y el Señor sabía que una tierra bendecida en manos de un alma rebelde se vuelve maldición. Hay caminos que Dios evita, incluso siendo más cortos. La Biblia dice que Él no llevó al pueblo por la ruta de los filisteos, para que al ver la guerra no regresaran a Egipto. Eso revela algo profundo. La jornada también sirve para medir cuánto confiamos. Es fácil creer cuando todo es rápido, pero la verdadera prueba es cuando la promesa se arrastra en el tiempo. ¿Te has detenido a pensar si lo que está ocurriendo contigo hoy no es retraso, sino pulido? ¿Cuántas veces oramos pidiendo dirección, pero no queremos obediencia? ¿Queremos velocidad? Israel no estaba perdido en el mapa, estaba siendo hallado por Dios en el alma. Cada vuelta en el desierto era un espejo. El problema no era el camino, era el corazón. Lo que parecía un castigo era en realidad una invitación a la madurez. El pueblo necesitaba desaprender la lógica de Egipto y aprender la lógica del cielo. Propósito, fe, prueba, purificación, palabras que suenan duras, pero que forjan héroes de la fe. Y cuando entiendes esto, te das cuenta, Dios no estaba retrasando la promesa, estaba preparando al pueblo para cargarla. El día amaneció con gritos de victoria. Después de generaciones en cautiverio, Israel por fin salía de Egipto. Las cadenas habían sido rotas, las puertas abiertas.
El pueblo marchaba con oro en las manos y promesas en el corazón. Liberación visible, incontestable. Pero el verdadero desafío aún ni siquiera había comenzado. Porque salir de Egipto es fácil. Difícil es lidiar con lo que viene después de la libertad. Dios conduce al pueblo con nube durante el día y fuego en la noche. Pero más adelante, el mar. Detrás, los ejércitos del faraón. El miedo vuelve con fuerza, la fe tambalea. Hubiera sido mejor quedarnos en Egipto, algunos gritan, y ahí se revela un patrón. El pueblo quería salir, pero no sabía caminar en libertad. Era un pueblo libre, pero con corazón esclavo. El mar se abre, sí, el milagro ocurre, pero lo que viene después es lo que realmente pone a prueba el corazón. Hambre, sed, calor, silencio. El desierto parece contradecir la promesa. ¿Y qué hacer cuando Dios libera, pero aún no revela el plan completo? Aquí nace el dilema de la fe. Confiar incluso cuando todo parece inconcluso, incluso cuando el cielo guarda silencio. Es en el desierto donde el pueblo comienza a murmurar, a recordar las ollas de Egipto, los pepinos, las comodidades de la esclavitud. Parece absurdo, pero no lo es. Es humano. Cuando el alma no está sanada, romantiza el cautiverio. Israel tenía los pies libres, pero la mente aún encadenada. Porque el desierto confronta. ¿Quién eres cuando Dios no hace como tú quieres? Moisés, líder desgastado, carga con un pueblo que no sabe agradecer. A cada paso, una prueba. A cada milagro, un nuevo motivo para dudar. Pero aún así, Dios se manifiesta. Envía el maná, hace brotar agua de la roca, sostiene en el silencio. Porque Él sabe, el desierto es necesario para enseñar dependencia. Es la preparación para una tierra donde la fe será probada de otras formas. Y hoy quizá tú estés en el mismo punto. Saliste de Egipto, pero aún no llegaste a la promesa. Estás entre la liberación y el cumplimiento, entre el milagro y la realización. ¿Qué hacer aquí? Confiar, dejar de medir la fidelidad de Dios por la geografía y empezar a percibirla por el sustento. El desierto no es ausencia de Dios. A veces es donde Él está más cerca. La mayor geografía que Dios quería transformar no estaba entre Egipto y Canaán, estaba dentro del pueblo. Porque Dios puede sacar a alguien de un lugar en segundos, pero cambiar el corazón toma tiempo. El camino más largo fue elegido a propósito, no para castigar, sino para sanar. El desierto era un espejo, no un laberinto. Lo que estaba en juego no era el destino, sino la condición del alma. Dios podía dar la tierra en 11 días, pero ¿de qué serviría entregar una promesa a un pueblo sin identidad, sin madurez, sin fe? Ellos estaban fuera de Egipto, pero Egipto aún moldeaba sus decisiones, su forma de pensar. Un pueblo con corazón esclavo transforma incluso la bendición en carga. Por eso, Dios trató el corazón antes de la conquista. Era una jornada interior. Mientras el pueblo se quejaba del camino, Dios observaba lo que salía de su corazón. Murmuración, miedo, rebeldía. No se trataba del mapa, se trataba del alma. Estaban siendo purificados, desconstruidos, enseñados a depender, y el silencio de Dios muchas veces no era ausencia, sino enseñanza. Dios hablaba en las pausas, en los retrasos, en las aparentes repeticiones. Lo que nos ata no siempre son cadenas visibles, sino ataduras internas, orgullo, inseguridad, trauma, dependencia. Israel necesitaba aprender que la obediencia es la clave de la liberación. No bastaba conseguir a Moisés, era necesario oír la voz de Dios. Y cada paso en el desierto era una prueba. ¿Confías incluso sin entender? ¿Crees incluso sin sentir? ¿Cuántas veces también pensamos que Dios está tardando, que el proceso es demasiado largo? Pero ¿y si la espera fuera el lugar de tu transformación? El desierto enseña cosas que el palacio nunca enseñará. Y cuando Dios nos conduce por ahí,
es porque algo precioso está siendo trabajado. El camino difícil es donde el corazón se quiebra y se reconstruye. Esa es la esencia de la travesía. No se trataba de geografía, se trataba de identidad. Dios no quería solo un pueblo libre, quería un pueblo que lo conociera, que lo siguiera con sinceridad, que reconociera el valor de la promesa y estuviera listo para cargarla. La jornada no era castigo, era cirugía espiritual. Y solo quien pasa por ella entiende lo que es ser sanado por dentro antes de conquistar por fuera. Todos los días, al amanecer, el pueblo encontraba el maná en el suelo. Era provisión directa del cielo, pan que no se sembraba, no se cosechaba, solo se recibía. Pero no tardó en alzarse la ingratitud. El milagro se volvió rutina, y la rutina se volvió queja. El corazón del pueblo aún estaba atado al pasado, y comenzaron a decir: en Egipto teníamos carne, pepinos, ajo. La libertad comenzaba a doler. Es aquí donde el desierto revela uno de los mayores conflictos del alma humana, la nostalgia por lo que nos oprimía. La esclavitud era cruel, pero al menos era conocida. El maná era nuevo, divino, pero exigía dependencia diaria. La nostalgia de Egipto no era hambre de comida, era miedo a lo desconocido. Muchos prefieren la prisión familiar del pasado que la libertad que exige fe en el futuro. Israel vivía un dilema: aceptar la provisión de Dios o desear el banquete de los opresores. El corazón esclavo siempre romantiza el cautiverio, olvida los látigos y recuerda las cebollas. El maná era suficiente, pero no satisfacía a un pueblo acostumbrado al exceso de Egipto. Dios estaba alimentando el cuerpo, pero quería sanar el alma adicta al control y a la seguridad aparente. Es en ese punto donde vemos cuánto la prueba no es solo externa, es interna. El pueblo tenía todo lo que necesitaba para sobrevivir, pero no lo que quería para sentirse en control. Y Dios no cede, Él no cambia el menú, cambia el corazón. Porque Él sabe que antes de la tierra prometida viene la purificación del deseo. El maná no era solo comida, era una lección viva. Hoy, tal vez tú también estés así. Dios te ha estado sustentando, pero extrañas la vida antigua. Un tiempo que parecía mejor, pero que solo era más fácil. El maná puede no impresionar, pero es lo que te mantiene de pie. Y en el desierto, lo que te sostiene no es la variedad, es la fidelidad. Dios no te da todo lo que quieres, Él te da todo lo que necesitas para seguir caminando. Es necesario romper con la mentalidad de escasez que viene de Egipto. Aprender a ver el milagro en lo simple, la provisión en lo común, la gracia en lo cotidiano. Entre el maná y la nostalgia de la esclavitud está el corazón que decide: voy a confiar en lo que Dios me da hoy o volver a lo que el mundo me ofrecía ayer. La elección siempre fue interna. El desierto solo la revela. El monte Sinaí temblaba. Relámpagos cortaban el cielo y el pueblo veía con sus propios ojos la gloria de Dios descender sobre la cima de la montaña. Era un momento solemne, el nacimiento de una alianza. Moisés sube, llamado por Dios, para recibir las tablas del testamento espiritual. Mientras tanto, el pueblo, que acababa de ver lo imposible, se inquieta con el silencio de Dios. Y es en ese silencio donde el corazón es probado. 40 días sin Moisés fueron suficientes para revelar lo que había detrás de la obediencia aparente: impaciencia, miedo e idolatría. No aguantan esperar. Piden a Aarón que haga un Dios visible. Y nace el becerro de oro, símbolo de un pueblo que cambió la gloria eterna por una imagen pasajera. La rebelión no comenzó con el oro, comenzó con el corazón inseguro ante el silencio. Moisés baja con las tablas en las manos y la escena lo destruye. El pueblo danzaba, gritaba, adoraba una imagen de metal como si fuera el Dios que lo sacó de Egipto. Rompe las tablas. El pacto se quiebra. La escena es violenta, dolorosa. Era más que ira, era desesperación espiritual.
¿Cómo liderar a un pueblo que no aprendió a esperar, que aún se inclina ante sombras del pasado? Dios se enoja, miles mueren. Moisés intercede, clama, se pone en la brecha. Él pide, borra mi nombre, pero salva a este pueblo. Y ahí vemos el peso del liderazgo espiritual. Cargar al pueblo sobre los hombros, sentir el dolor del otro. Moisés es imagen profética de Jesús, que también se ofreció en lugar de los culpables. El Sinaí se convierte en escenario de justicia y misericordia. El becerro de oro sigue vivo en muchos corazones. Siempre que Dios tarda, hay quienes buscan atajos, imágenes, soluciones visibles. Pero la fe verdadera se revela en la obediencia en la oscuridad, cuando sigues incluso sin entender. Cuando no cambias lo invisible de Dios por lo visible del mundo. Esa es la fe que permanece incluso cuando el monte está cubierto por nubes. El Sinaí nos recuerda que la relación con Dios no se compone solo de milagros, sino de alianza, fidelidad, temor. Es en la cima de la montaña donde nacen los mandamientos, pero es en el valle donde se revela el carácter. ¿Vas a adorar la promesa o al Dios de la promesa? El becerro de oro puede haber sido derretido, pero aún hoy somos llamados a romper nuestros propios ídolos, aquellos que levantamos cuando Dios guarda silencio. Después de tantas vueltas en el desierto, Israel llega a un punto decisivo. Cades Barnea, la frontera de la tierra prometida. La promesa está ahí, al alcance de la mano. Dios manda que se envíen espías para observar la tierra. Ellos regresan con informes poderosos. La tierra fluye leche y miel, como el Señor lo había prometido. Pero junto con los frutos también trajeron miedo. Gigantes, fortalezas, desafíos. Es el momento de decidir, fe o parálisis. Josué y Caleb se levantan con convicción. Subamos, Dios está con nosotros. Pero la mayoría de los espías, 10 de ellos, eligen el lenguaje de la duda diciendo, somos como langostas ante ellos. El pueblo escucha el miedo y no la fe. Y allí, justo frente a la promesa, la rebelión se instala nuevamente. La oportunidad se vuelve crisis. La fe es ahogada por el trauma de Egipto. El corazón esclavo no sabe lidiar con desafíos, solo con órdenes. Y cuando se ve frente a algo que exige confianza, se encoge. El miedo paraliza y Dios ve a un pueblo que prefería morir en el desierto antes que luchar con fe. La consecuencia es dura. Esa generación no entrará. Verán Canaán desde lejos, pero nunca la tocarán. No por falta de promesa, sino por falta de fe. Es uno de los momentos más tristes de la jornada. La tierra estaba lista, Dios también, pero el pueblo no lo estaba. Esto nos enseña que la promesa de Dios puede ser bloqueada por la incredulidad humana. No basta con llegar cerca. Hay que entrar con valentía, y eso exige romper el miedo, callar las voces de la duda y recordar quién es el Dios que prometió. ¿Cuántas veces también nosotros llegamos al borde de algo nuevo, pero retrocedemos? ¿Cuántos sueños, llamados, oportunidades se pierden porque miramos a los gigantes y olvidamos la promesa? Cades Barnea es una alerta espiritual. Hay lugares a donde Dios quiere llevarnos, pero que nunca veremos si seguimos escuchando más al miedo que a la fe. Esa generación caminó, sobrevivió, vio milagros, pero no entró. Fue el corazón lo que los detuvo, no el enemigo. La duda saboteó el destino. Y hoy, la misma pregunta resuena. ¿Vas a detenerte al borde de la promesa o vas a dar el paso de fe? Cades Barnea no es solo un lugar en el mapa, es un punto de decisión en la jornada espiritual de todo ser humano. Después de Cades Barnea, algo comienza a hervir dentro del pueblo. Insatisfacción y rebelión silenciosa. Y un nombre se levanta como símbolo de eso, Coré. Él, junto con Datán, Abiram y otros 250 líderes, cuestiona la autoridad de Moisés y Aarón.
Alegan que todo el pueblo es santo y que Moisés se está exaltando demasiado, pero lo que parece justicia es, en verdad, ambición disfrazada de espiritualidad. Dios no se queda en silencio. Él manda que el grupo de rebeldes se presente. La tierra entonces se abre bajo los pies de Coré, literalmente, son tragados vivos, y fuego consume a los demás líderes rebeldes. Es una respuesta sobrenatural y severa, pero necesaria, porque Dios no solo está corrigiendo un acto, está extirpando un virus espiritual. La rebelión contra el liderazgo era, en esencia, rebelión contra el mismo Dios. El pueblo se había acostumbrado a culpar a Moisés por todo. Era más fácil atacar al liderazgo que confrontar el propio corazón esclavo. Y Coré representa esa postura, un hombre religioso por fuera, pero lleno de orgullo por dentro. Dios, entonces, muestra que no comparte su gloria. La travesía no era democrática, era teocrática, y quien desafía el orden de Dios, desafía al mismo cielo. Pero incluso después del juicio, el pueblo sigue murmurando, y Dios envía plagas. Moisés y Aarón corren a interceder, se colocan entre los muertos y los vivos. Aarón lleva el incensario y detiene la plaga. Esto revela una vez más el corazón pastoral de quien lidera. Aún siendo rechazado, Moisés ora por quien lo hirió, una sombra de lo que Jesús haría siglos después, interceder por nosotros mientras aún pecábamos. Estas rebeliones internas revelan un patrón. No es el desierto el que destruye al pueblo, es el mismo pueblo el que se sabotea. Orgullo, envidia, falta de temor. Cadenas internas que permanecen escondidas hasta que el desierto las expone. Dios, en su justicia, actúa con firmeza, pero en su misericordia siempre da un camino de regreso. La disciplina divina es dura, pero también es amorosa. Y aquí queda el llamado. ¿Qué hay dentro de ti que necesita morir para que la promesa viva? ¿Qué rebeliones has tolerado en silencio? ¿Qué voces internas han estado cuestionando la dirección de Dios sobre tu vida? La justicia de Dios no es aleatoria, es quirúrgica. Y si Él está exponiendo algo en ti, no es para destruir, es para liberar. Una vez más, el pueblo murmura. Esta vez, contra el pan, contra el agua, contra la jornada. Desprecian el maná y se quejan del liderazgo. Y entonces, lo inesperado. Serpientes venenosas invaden el campamento. El veneno se esparce, la muerte llega. Ya no había argumento, solo dolor. El desierto, una vez más, expone el alma, pero también se convierte en escenario de algo sobrenatural, sanidad por la fe. El pueblo clama a Moisés pidiendo auxilio, y Dios, en vez de simplemente quitar las serpientes, da una orden inusual. Haz una serpiente de bronce y colócala sobre una asta. Quien la mire, vivirá. Parece absurdo, pero es profundo. La sanidad vendría no por el esfuerzo humano, sino por un acto de fe y obediencia. No se trataba de lógica, era un anuncio de la cruz. Moisés obedece, levanta la serpiente de bronce, y el pueblo, al mirar, es sanado. La imagen que los hería se convierte ahora en símbolo de sanación. Esto revela uno de los mayores misterios espirituales. Dios transforma aquello que nos hiere en instrumento de redención. La serpiente levantada en el desierto es una sombra directa de la cruz de Jesús, donde la maldición se convierte en salvación para todos los que creen. Jesús mismo diría siglos después, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3:14. El desierto se convierte en profecía. El veneno simboliza el pecado. Y la sanidad solo viene cuando miramos con fe a aquello que Dios ha levantado. La serpiente de bronce no tenía sentido, pero sanaba, así como la cruz, que para muchos es locura, pero para nosotros es poder. ¿Cuántas veces hoy también somos mordidos por serpientes invisibles? Culpa, amargura, orgullo,
y queremos soluciones inmediatas, pero Dios nos llama a mirar hacia arriba, a lo que Él ya ha provisto. La serpiente no sanaba por ser de bronce, sino porque representaba un acto de confianza. Se trataba de creer en lo invisible para vencer lo visible. La historia de la serpiente nos desafía. ¿Estás mirando al veneno o a la sanidad? ¿Estás enfocado en el dolor o en la promesa? En tiempos de prueba, Dios no solo quita el mal, Él nos enseña a confiar incluso cuando la respuesta parece extraña. Porque toda sanidad verdadera pasa por la fe, y toda mirada de fe nos lleva directo a la sombra de la cruz. Pocos hombres caminaron tan cerca de Dios como Moisés. Él hablaba con el Señor cara a cara, como quien habla con un amigo. Pero incluso los grandes héroes de la fe no están por encima de la corrección divina. En Meribá, frente a una vez más la murmuración del pueblo por agua, Moisés pierde el control. Dios le ordena que hable a la roca, pero él la golpea con el bastón. Y ahí, un error cambia su destino. Puede parecer pequeño, pero no lo era. Moisés se había convertido en símbolo del liderazgo espiritual de toda una generación. Y en ese momento, al golpear la roca, rompe la figura profética de la obediencia. Actúa con ira, no con reverencia. Dios entonces lo confronta: no me honraste delante del pueblo. Y la sentencia es dura. Moisés verá la tierra, pero no entrará en ella. Esta es una de las escenas más conmovedoras de la Biblia. El hombre que sacó al pueblo de Egipto, que enfrentó al faraón, que intercedió tantas veces, no completará la jornada con ellos, no por falta de fe, sino por un desliz de obediencia. Dios no deja de amarlo, pero nos muestra que cuanto mayor es el llamado, mayor es la responsabilidad. La santidad importa, y cada detalle tiene peso espiritual. En el monte Nebo, Dios permite que Moisés vea Canaán desde lejos. Él contempla la promesa, pero no la pisa. Es como si el Señor dijera: tú llevaste al pueblo hasta aquí, pero quien los conducirá será otro. El liderazgo pasa a Josué, e incluso frente a la frustración, Moisés no se rebela. Él entiende que su papel fue preparar el camino, no necesariamente cruzarlo. La historia de Moisés nos enseña que hasta los más grandes deben vigilar el corazón. El desierto no perdona emociones no tratadas. La ira, el cansancio, la presión, todo eso hierve bajo el sol ardiente, y a veces, en un solo acto, podemos perder aquello por lo que luchamos tanto. Moisés no perdió la salvación, pero perdió el cierre de la misión. Eso nos muestra la seriedad de la obediencia. Tal vez hoy estés cansado, sobrecargado, tratando de mantener el control. Pero cuidado, no hieras la roca que Dios te mandó solo tocar. La respuesta está en la obediencia, incluso en los detalles, porque al final no se trata de conquistar, se trata de honrar a Dios en cada paso de la jornada, aunque no veamos el final, que nuestra entrega apunte a la promesa. Llegó el momento. Después de 40 años de pruebas, caídas, maná, serpientes y arrepentimientos, la nueva generación está de pie. Los que nacieron en el desierto, que no conocieron los látigos de Egipto, cargan otra mentalidad. Josué, el sucesor de Moisés, asume el liderazgo. El pueblo ahora cruza el Jordán, no por desesperación, sino por fe. No están solo cruzando un río, están cerrando una era. La travesía no fue en vano. Cada día en el desierto moldeó a esta generación para vivir la promesa con madurez. Fue más que castigo, fue pulido. La arena desgastó el orgullo. El silencio reveló el ego. La obediencia afloró. Dios estaba formando adoradores en vez de murmuradores. Un pueblo listo para cargar la promesa con responsabilidad y reverencia. La conquista comienza. Jericó cae. La tierra comienza a ser ocupada. Pero algo es diferente ahora. El pueblo ya no busca atajos, no construye becerros, no teme a los gigantes como antes. La jornada interior fue hecha. La identidad fue restaurada. Ya no son esclavos que sueñan con Egipto.
Son hijos que confían en el Padre. Y cada victoria es una respuesta a la pregunta que flotó por tanto tiempo. ¿Valió la pena confiar? Esta historia es más que un relato antiguo. Es un espejo para cada uno de nosotros. Todos atravesamos desiertos. Todos enfrentamos pruebas, serpientes, nostalgias de un pasado que necesita morir. Pero lo que Dios quiere formar no es solo una llegada, es un corazón preparado, porque la tierra prometida sin transformación vuelve a convertirse en prisión. Y Dios no quiere eso para ti. La pregunta que resuena es, ¿vas a repetir los 40 años o vas a confiar hoy? ¿Vas a escuchar a los espías del miedo o la voz del Espíritu? ¿Vas a obedecer en el detalle o insistir en los atajos? La nueva generación cruzó el Jordán porque decidió confiar sin reservas. Y esa decisión está frente a nosotros cada mañana. El desierto puede ser el fin o el comienzo de una nueva jornada. Esta travesía bíblica nos llama a mirar hacia nuestra propia alma. ¿Qué cadenas internas aún nos atan? ¿Qué prueba todavía nos está preparando? ¿Y cuál será nuestra respuesta cuando Dios diga: ahora es el momento de cruzar? Que el desierto no sea el lugar donde mueres, sino el lugar donde descubres quién eres realmente en Dios. Tal vez estés en pleno desierto ahora. Tal vez la promesa parezca distante y el corazón esté cansado de dar vueltas. Pero lo que aprendemos con esta jornada es que Dios no desperdicia ningún paso. Cada prueba tiene un propósito. Cada silencio esconde una palabra y cada dificultad revela algo que necesita ser sanado dentro de nosotros. ¿Será que has estado cargando un corazón esclavo, incluso después de haber sido liberado? ¿Será que Dios está usando este tiempo de espera para mostrarte que la travesía más importante es la que sucede dentro del alma? No huyas del proceso, no idolatres el pasado, no negocies tu identidad con el desánimo. La tierra prometida aún está delante de ti. ¿Has estado confiando en Dios o solo en los caminos cortos? ¿Será que no es hora de dejar de repetir ciclos y comenzar a romper en fe? La generación que entró fue la que decidió obedecer sin cuestionar, y la misma promesa que estaba sobre ellos está sobre ti hoy. Si crees, si obedeces, si sigues caminando, vas a vivir aquello que Dios habló. No te detengas a mitad del camino. No aceptes una vida de desierto eterno cuando Dios ya preparó una Canaán para ti. Y recuerda, la sombra de la cruz también se cernía sobre aquel pueblo. El maná, la serpiente de bronce, el cordero de la Pascua, todo apuntaba a Jesús. Y es en Él que nuestra jornada encuentra sentido, dirección y redención. Así que ahora te invito a dar un paso de fe. Comienza leyendo la palabra con más profundidad. Ora, pregunta a Dios, ¿qué quieres sanar dentro de mí en este desierto? Porque esta travesía puede parecer larga, pero si es con Él, será transformadora. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompaña los próximos episodios de fe, reflexión y transformación. Que esta jornada no termine aquí, que apenas esté comenzando.